La maratón boxística del sábado abarcó 3 continentes. Comenzamos la madrugada, por así decirlo. Desde Asia llegó la pelea entre dos tailandeses, Rumbisai y Ruben Roen. Una figura todavía vigente, Rumbisai, o Wisaksil Wangek, como sería su nombre real, trata de rehabilitarse. Obviamente le dolió y le costó caro su derrota del año pasado con el Gallo Estrada. Rumbisei tuvo esta vez, yo diría, un rival para hacer una cosa folclórica, casi localista, entre uno que todavía está vigente y otro que alguna vez fue campeón mundial. A los 40 años, Ru Roen es una figura emblemática, pero en muchos sentidos porque ha tenido una vida de película, y de película dramática para ser más exactos. Cuando nació, la madre lo abandonó, lo crió la abuela, la madre recién lo reconoció cuando tenía 15 años y recién al ser reconocido le dieron la ciudadanía de Tailandia donde había nacido. Más allá de eso, pues, se crió mucho en la calle, entró 3 veces a la cárcel, la última era por 15 años por robo armado. Salió después de un año, gracias al boxeo, porque este Road Rock, que se había destacado en Muay Thai, las artes marciales tan populares en Tailandia, en la cárcel pegó justo con la inauguración de un sistema carcelario que fomentaba el deporte para, por así decirlo, encauzar a los presos. Y el deporte principal era el boxeo. Y allí aprendió en la cárcel a boxear Roel Rock. Y lo hizo tan bien que llegó a ganar el campeonato de las cárceles, como se lo conoció, y trascendió tanto su calidad, alcanzada en apenas un año, que lo dejaron libre, porque además había tenido muy buena conducta y había mostrado arrepentimiento por su vida anterior. Lo concreto es que también estuvo el interés deportivo porque inmediatamente lo tomaron para el team olímpico. De allí en adelante, éxito tras éxito en el terreno amateur y luego llega el profesionalismo. Y este Roel Rock no solo se hace profesional, sino que llega a campeón mundial. Allá en el 2014, por 2 años mantuvo el título mundial de los gallos. Después, bueno, vinieron de nuevo tiempos malos, dejó el boxeo, volvió al Muay Thai, llegó a tener problemas, reaccionó. Creíamos que ya no tenía nada que ver con el boxeo activo y sin embargo apareció acá en esta pelea contra Rumbisai. Bueno, le quedaban todavía mañas, había sido un buen boxeador, pero su figura a los 40 años no es la misma de los tiempos de gloria. De cualquier manera, aún con este veterano de vida tan trajinada, Rumbisai, que también tuvo las suyas, recordemos, para tener su primer trabajo caminó 60 kilómetros y empezó de cuidador de gimnasio y cuidador de serpientes. Bueno, este Rumbisai, que también tuvo una vida, como le decíamos, muy difícil, también tuvo un trámite difícil en una pelea que tenía que ser fácil. ¿Por qué? Porque Rumbisai se mostró, por así decirlo, oxidado, como si no pudiera moverse con el timing del año pasado o del anteaño pasado cuando iban mejor las cosas. Muchos golpes al aire, indecisiones. Ganó, sí, ganó todos los rounds porque, repetimos, su rival ya no está para estas cosas en el profesionalismo, pero dejó una gran duda. Tanto, pero tanto lo afectó la derrota con Estrada y
este año y algunos meses que han pasado desde esa pelea, porque si realmente piensan volver al primer plano, creo que se las vería hoy en día muy difícil contra un Chocolatito o contra el mismo Estrada si vuelven a enfrentarse. En fin, habrá que esperarlo a Rugbyside, pero ese fue el toque asiático de la jornada. Pasamos luego a Europa. Más exactamente, nos fuimos a Brentwood, no Brentwood en California, Brentwood muy cerca de Londres, una zona, un pueblito, una zona campestre, y en el jardín de la casa donde se crió el promotor Eddie Hearn, la casa que su padre Barry ocupó hace muchos años y sigue en poder de la familia. En ese amplio jardín con verde inmaculado, allí se montó el escenario, o sea, el ring con un techo curvo muy, pero muy bien diseñado, todo bañado por la luz de la luna llena, en fin, era una pinturita, algo de película. Y las peleas estuvieron de acuerdo con el decorado. Fueron dos las centrales de tome y traiga. Ese boxeo que a la gente le gusta, puristas o no puristas. Fue una cosa refrescante ver esos dos combates. En el primero, el asesino, James Tennyson, muchacho de Belfast, que le ganó por la vía rápida en el séptimo round a Gavin Wayne. Era por el título británico ligero. Se dieron y con gusto. Y después vino la que en principio se dio por llamar la pelea gastronómica, haciendo un juego con los apellidos de los rivales. Sam Eggleston contra Ted Cheeseman. Y ahí viene la primera parte de ambos apellidos. Eggleston, egg quiere decir huevo. Cheeseman, cheese quiere decir queso. Es decir, huevo y queso parece menú boxístico gastronómico. Pero cuando empezó la pelea, olvídense de lo gastronómico, fue una guerra en la cual predominó Ted Cheeseman. Curiosamente, en la múltiple publicidad, lona, costados, postes, había una que se destacaba para quien entendiera quién era Ted Cheeseman. Y esa publicidad muy discreta decía, al traducirlo, jugar moderadamente. Y no estamos hablando de jugar al fútbol, sino de apuestas, de apostar. Y ese ha sido el gran problema que por años trabó la vida boxística y particular de Ted Cheeseman. Jugaba y jugaba de más. Y eso lo llevó al desastre. En cuanto al boxeo, a perder peleas que no tendría que haber tenido ese final, haberse limitado, haber quedado un poco al costado de la consideración de los promotores, y sin embargo se rehabilitó, salió, le costó mucho, dijo, pero dominando el problema del juego, ordenó sus cosas, hizo una vida más hogareña, regimentó su entrenamiento, dedicó realmente al boxeo el 100% y el resultado se vio el sábado ahí en Inglaterra. Sam Eggleston, pese a su buena, digamos, fama, antecedentes en haber sido campeón británico, se vio dominado en una guerra sin cuartel por Cheeseman. Fue un combate para alquilar balcones. Y Cheeseman se quedó con el título de la título internacional, aclaremos, de la Federación Internacional de Boxeo, en la categoría Super Welter. De Europa cruzamos el Atlántico
televisivamente hasta Estados Unidos. Y en las Américas, más exactamente en Connecticut, en el este de Estados Unidos, en el Hotel y Casino Mohegan, en combate por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo entre los Super Gallos. Y allí, por fin pudimos ver en acción y en una pelea trascendental a Ángelo Leo. Su rival originalmente debía ser Stephen Fulton, pero Fulton fue otra víctima del COVID-19. Al verse afectado 3 días antes de la pelea, hay que buscar el reemplazante, y el reemplazante estaba ahí nomás a mano, porque esto hay que destacar. Los promotores de esta pelea hicieron las cosas bien, perfectas diría yo, en la forma en que se cubrieron, porque además de la pelea programada por ese título vacante entre Leo y Fulton, había otras peleas, y en una de ellas, 2 hombres que también estaban entre los 10 mejores del ranking. ¿Qué pasa? Fulton da positivo 3 días antes y enseguida toman el mejor de los reemplazantes que estaban en otra de las peleas. Y ese fue Tremaine Williams, un zurdo apodado el pequeñito y poderoso, un hombre de corta estatura, pero muy hábil y muy veloz. Y además, siendo zurdo, bueno, le complicaba un poco los planes a Ángelo Leo, porque el original rival, Stephen Fulton, era de guardia ortodoxa, así que de pronto, pocos días le tocaba adaptarse para un zurdo para el cual no se había entrenado. De cualquier manera, no se hizo mucho problema, dijo, bueno, es cuestión de aprender un poco de cómo muevo los pies y yo esta pelea la gano, tal la confianza de Ángel Miguel Leo. Así que aquí lo de hispano queda siempre bien detallado. Fue una pelea que se planteaba interesante. Y por los 2 primeros rounds, ese planteo daba realmente razón a la predicción de que Williams iba a ser difícil. Porque Williams entró moviéndose muy, pero muy, diríamos, rápido, pero con mucha conciencia de cómo moverse en el ring, tirando bien la izquierda, chiquito, pero con esa velocidad, con esa capacidad de réplica, en los primeros 2 rounds, realmente hizo dudar si Leo era un boxeador que realmente representaba lo que tanto se decía y se publicitó de él. Un hombre de Albuquerque que siempre quiso emular a sus ídolos de cuando era un niño, y estamos hablando de Johnny Tapia, Dani Romero, y que para progresar se mudó a Las Vegas, viviendo como podía, mantuvo a su padre como entrenador y bregó manteniendo su posición de invicto hasta que se le dio esta oportunidad. Sin embargo, repetimos, en esos 2 primeros rounds, Williams hizo dudar de que Leo era el favorito. Bueno, la ilusión de Tremaine Williams duró solamente esos 2 primeros rounds. De ahí en adelante entró a apurar Ángelo Leo. El chinito pegó cada vez mejor. Tiene una izquierda al cuerpo formidable. Creo que hay pocos que la tiran con tanta convicción, con tanta buena puntería, con tanto timing. Y eso fue el principio del fin de una pelea que de cualquier manera se terminó por puntos, pero que en muchos momentos pareció que terminaba antes. Y si no terminó antes, fue porque Williams, además de chiquito, tiene una fortaleza tremenda. Aguantó todo. Y lo que le tiró Leo fue mucho. Y donde perseveró Leo y donde hizo la diferencia a partir del tercer round
fue precisamente en la antítesis de lo que uno plantearía entre un hombre mucho más alto que el rival. Es decir, el más alto generalmente busca la distancia, tira el jab, juega con esa distancia, controla al más pequeño. Sin embargo, Leo es la clase de boxeadores que se siente más cómodo yendo al cuerpo a cuerpo, aunque eso sea darle un poco de ventaja al más pequeño. Y lo hizo tan bien que prácticamente apabulló a golpes a Williams. Llegado los últimos 2 rounds, uno entraba a pensar si en la esquina de Williams estaban haciendo lo correcto, el seguir, dejándolo ser golpeado en esa forma. Su entrenador, Ryan Clark, le decía, hey, luchamos 10 años para esta oportunidad, vamos, hay que jugársela, a ver si metemos una mano, buscando el milagro. Ese milagro difícilmente podía llegar en esta forma porque había sido muy, pero muy castigado Williams. Esos cuerpo a cuerpo violentísimos por parte de Leo habían mirado el movimiento, ya las piernas parecían de madera, y sobre el final de la pelea, Leo no solo tiró al cuerpo, sino que también empezó a repartir a la cabeza. Le pegó y le pegó y le pegó. Cuando terminado el combate bajó del ring el boxeador desafiante en este caso, aunque era una pelea por título vacante, pero Tremaine Williams no era el favorito. Cuando bajó, el médico inmediatamente lo tocó en la mandíbula, lo tocó en la cabeza y supongo que siguió en esa inspección cuando llegaron al camarín. Repito, en mi opinión, la esquina tendría que haber tirado la toalla. No lo hicieron. Bueno, terminó el combate, ninguna duda, ganó y ganó muy bien Leo. Ahora, y aquí viene obviamente la gran pregunta. Este Angelo Leo, que lució también contra Tremaine Williams, ¿cómo se las vería contra los otros campeones en este momento entre los supergallos? El uzbeco Ahmadaliev es el titular de la Asociación Mundial de Boxeo, supercampeón, y de la Federación Internacional de Boxeo. Viene de ganarle y tener el título en una división dividida contra Daniel Román. Para los que vieron la pelea, eso de dividida tiene mucha importancia. Y el otro campeón, el más alto de la categoría, un hombre frío en el boxeo, muy inteligente, Rey Vargas. El mexicano es campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Así que en este surtido creo que la categoría presenta muy buenos enfrentamientos para el futuro. Y hablamos de la función que dio cierre a este periplo boxístico del sábado y no podemos dejar pasar por alto la pelea con que se inició esta jornada en Connecticut. Era una revancha de lo que consideramos que valía la palabra robo. Se habían enfrentado ya anteriormente Marcos Escudero, un argentino alto, contra Joseph George, Estados Unidos. La opinión general fue que Escudero había ganado esa pelea. Y sin embargo, quizás impresionado por la levantada sobre el final, en la cual George lo tuvo a veces al borde, parecía de una caída a Escudero de la que no se podía levantar. Sin embargo, ese que Escudero había sumado para mí una sustancial ventaja, la pelea se la dieron a George. Por eso, tanta atención por
esta revancha. Y realmente, hasta el octavo round, todo reivindicaba a Escudero. Golpeó mejor, se movió. George solamente de forma esporádica, por ahí sacaba algún jab y se entusiasmaba y tiraba alguna combinación, pero sin consecuencias. En general, estaba repitiendo la performance de la primera pelea, en la cual optó por recostarse sobre las cuerdas, levantar los brazos, tratar de cubrirse, mientras a golpe limpio, Escudero trataba de penetrar esa guardia. Tiró desde todos los ángulos, la mitad de los golpes quedaron en los guantes o en los brazos, pero la otra mitad llegaba a destino. Así que para Escudero las cosas parecían, bueno, muy, pero muy optimistas. ¿Cómo le iban a robar ahora la pelea si la venía ganando por un campo? Sin embargo, en el octavo round, Escudero presenta alguna falla, lo vemos un poco más lento y sale con más decisión. Joseph George, por unos instantes dio un chispazo como diciendo, cuidado, este tipo está vivo. Y lo demostró en el noveno. Van al centro del cuadrilátero. La pelea parece que seguirá con la misma, de vuelta en manos de Escudero, y sin embargo el descuido. Va a una derecha de George y pasa raspándole el tope de la cabeza a Escudero, porque Escudero se agacha bien. Pero al agacharse deja descubierta la mandíbula. Y ahí es donde con un pequeño movimiento hacia la izquierda saca un uppercut de izquierda precisamente Joseph George y consigue el que yo creo es el knockout más espectacular en lo que va de este año. Y posiblemente también va a quedar como uno de los mejores del 2020. La gran sorpresa, y Joseph George dice, le gané 2 veces. Eso sí, aclaremos. Creo que a cualquiera de estos dos hombres todavía está muy, pero muy lejos de quedar, de pretender darle algún susto entre los grandotes a los boxeadores, primariamente a los que vienen de Europa. Fue un sábado con variaciones y un sábado donde también, para qué decirlo, aunque sea por el buen humor, nos tenemos que ocupar de un jurado. En esta pelea que comento de Joseph George contra Escudero, venía ganando, le decíamos, por un campo Escudero. No, si esto iba a las tarjetas, no había forma que se las robaran. Tal es así que cumplidos 8 rounds, había 6 puntos de diferencia a favor de Escudero en 2 de las tarjetas. Todo bien, ¿no? Y sin embargo, en la tercera tarjeta, la diferencia era de solamente 2 puntos. Como un juez experimentado como Weisfeld pudo solamente ver 2 puntos de diferencia hasta esa altura del combate, es difícil de explicar. Excepto que Weisfeld a lo mejor se levantó muy temprano y estaba medio dormido cuando llegó la noche. Pero en fin, son cosas del boxeo y el sábado fue para ver boxeo de todos los colores.